Amigos, buenas noches. Vamos a ocuparnos ahora de la política fiscal. Pero antes quisiera hacer una precisión. El Banco Central es la entidad encargada de la política monetaria. Sus funciones fundamentales son determinar la cantidad de dinero que circulará en el país y establecer la tasa de interés de referencia, es decir, la tasa interbancaria a la que se prestan los bancos. La otra función monetaria es determinar la cantidad de dinero que va a circular en el país durante un año. De acuerdo a la Constitución, el Banco Central tiene como responsabilidad mantener la estabilidad de precios y también la estabilidad del sistema financiero. Es decir, que los precios no suban y que el sistema financiero integrado por bancos, cooperativas de crédito, cajas rurales, en fin, no quiebren, no tengan problemas. Pero en otros países, como en Chile y en Estados Unidos, por ejemplo, la Constitución establece que sus bancos centrales deben ocuparse de la estabilidad de precios y de promover el crecimiento económico, que es importante la promoción del crecimiento económico. Pero aquí esa función, como tenemos una constitución neoliberal, lo han dejado de lado. En cuanto a la política fiscal, debemos decir que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. La política fiscal está constituida por los ingresos y gastos de un Estado. El gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas calcula cuál va a ser el monto de ingresos que el país tendrá en el año y también cuál va a ser la cantidad de gastos que va a realizar. Las fuentes de ingresos fundamentales son los impuestos y la deuda externa o interna. Y los gastos pueden ser distribuidos de acuerdo a las regiones o también de acuerdo a las necesidades de cada sector. Es decir, gastos para el Ministerio de Agricultura, para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de Salud. ¿Cómo se distribuyen los gastos geográficamente? De acuerdo a regiones, tendríamos gastos para la región Lima, para la región Cajamarca, para la región Arequipa, etc. Entonces, la política fiscal en realidad se encarga del presupuesto nacional. Presupuesto que el Ministerio de Economía presenta cada año a fines del mes de agosto, ¿no? Y que se aplicará en el siguiente año. La política fiscal es importante, los impuestos son importantes, porque con los impuestos el Estado realiza obras. Los contribuyentes deben de sentirse complacidos cuando pagan sus impuestos, porque esos impuestos regresan a la población. Regresan a la población en forma de hospitales para todos, carreteras para todos, canales de irrigación para todos, etc. Y cuando el Estado contrae deuda, que puede ser interna, cuando los acreedores son
empresarios nacionales, por ejemplo, o deuda externa cuando los acreedores son gobiernos extranjeros o entidades extranjeras. La deuda es importante porque, como en toda familia, el jefe de familia se endeuda para invertirlo y lo va devolviendo poco a poco de acuerdo a sus ingresos. Igual, el Estado contrae una deuda y debe de invertirlo en proyectos de producción que le permitan ingresos futuros con los cuales devolverá el capital y los intereses. Lamentablemente en el país, los economistas que ocupan el cargo de ministros de Economía son personajes que parecen autómatas. No aplican una política que fuese conveniente para el país, porque solo se limitan a cumplir lo que se ha definido en el Consenso de Washington en 1980. En esos años, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el Tesoro norteamericano se reunieron en Washington y acordaron una serie de medidas neoliberales que deben aplicar los países en Latinoamérica. El neoliberalismo, como sabemos, se caracteriza porque impide la participación del Estado en la economía. El libre comercio, dicen, el libre mercado solucionará los problemas sin necesidad del Estado. Creen que los problemas económicos se solucionan por sí solos. Es algo así como un médico creyera que uno enfermo se cura sin necesidad del cuidado de los médicos, ¿no? Porque solitos, sin necesidad de medicinas, alguien que se enferma se puede volver a sanar. Es ilógico, es absurdo, es, si se quiere, descabellado. Y lamentablemente, aquí en el Perú se desmanteló, se desapareció al Instituto Nacional de Planificación. El presidente Fernando Belaúnde Terry, en los años 60, cuando llegó a la presidencia, creó el Instituto Nacional de Planificación. Pero hablar de planificación en estos tiempos a la reacción derechista y a los neoliberales les parece comunismo. Hay planificación comunista, la planificación central, pero hay también planificación que aplican los gobiernos que no son comunistas y que se llama planificación indicativa. Somos el único país del mundo que no tiene Instituto Nacional de Planificación, que no tiene lo que normalmente se designa con las siglas INP. Y es por eso que en sin planificación, sin orientación ninguna, el país anda a la deriva. Cuando ha ganado el presidente actual y se lo ha acusado de izquierdista, aunque él ha dicho que no es izquierdista, que no es comunista, todos los voceros del capital decían que con este gobierno se va a destruir todo lo avanzado. Y resulta que con esta inflación importada que estamos viviendo, se descubre que el país no ha avanzado nada. Nos hemos convertido en países dependientes de la energía. Éramos exportadores de petróleo, ya se lo llevaron todo las empresas norteamericanas. Ahora somos importadores de petróleo. Y somos dependientes alimentarios, porque el pan, por ejemplo, está subiendo porque el trigo
debido al conflicto que existe entre Ucrania y Rusia, está subiendo. Y al subir el trigo, sube el precio del pan, del fideo y de otros alimentos. Y entonces, cuando pensamos y reclamamos un cambio de constitución, lo que estamos sugiriendo es que se cree un Instituto Nacional de Planificación, que elabora estadísticas importantísimas, que no solamente van a servir al gobierno y a los profesionales, sino también a los estudiantes, porque ellos organizan la información económica y social por sectores, por regiones y a nivel global. Gracias.